Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas, como siempre desde Argentina con Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Sí, hoy tenemos preparado continuar y quizás clarificar, porque bueno, estas cosas uno siente que a veces en las explicaciones o no fue el punto principal, después se queda pensando que debió haber enfatizado algún otro aspecto. Vamos a intentar hoy continuarlo, pero también ser quizás un poquito más específicos en algunos puntos, ¿no? Ser más claros. Y sobre todo poder reponer bien estas tesis que plantea Nirenberg, solo una parte de ellas, pero que son muy interesantes para repensar no solo la cuestión del antisemitismo, que por supuesto, sino todas estas discusiones sobre el lugar que ocupa lo judío en Occidente, si es la sombra, el doble obsceno del pensamiento occidental, como plantean algunos, o por el contrario, si constituye una de las bases de la civilización, si el judaísmo ha sido siempre una contracorriente respecto a las líneas principales del pensamiento, de la idea de lo político que hay en Occidente, o si por el contrario ha estado en su fundamento junto con el derecho romano. Ahí tienen ustedes un abanico de posiciones que organizan también posiciones hoy políticas, ¿no? Creer que los judíos somos aliados de un proyecto inacabado de modernidad y dinámico, o si pertenecemos a el fondo de la civilización en la conservación de valores perennes, por decirlo. Y eso se puede traducir tiene traducciones muy concretas, esos paradigmas así reducidos a dos grandes paradigmas, ¿no? Dicho lo cual, por eso me parece que es relevante lo que plantea Nirenberg. Por supuesto, también aquí Nirenberg pone un punto sobre las cuestiones del diálogo interreligioso. De hecho, la posición de Nirenberg, que no es una posición de conflagración, pero sí es una posición de marcar que hay lo que él llama, quizás usando y dando vuelta a un concepto de Carl Schmitt, una enemistad teológica entre lo judío y lo cristiano, pero que para Nirenberg descansa sobre todo en, digamos, la invención del judaísmo por parte del cristianismo como un otro que lo amenaza desde dentro y que en realidad amenaza a cualquier sujeto por esta cuestión que hablábamos la vez pasada del judaizar. Pero vamos a hacerlo más sistemático. Voy a tomar un texto de Nirenberg que no está traducido al español. Es un texto que en español sería Estética Teológica o la Estética Teológica y sus enemigos, Judaísmo o el judaísmo en la pintura cristiana, la poesía y la política. Y es un trabajo que editó Brandeis University Press. No recuerdo, debe tener 3 años, 4 años este libro, que es magnífico. Habrá que traducirlo en algún momento. Bueno, la tesis principal que acá ofrece Nirenberg, tesis polémica, pero muy interesante, es que en la tradición occidental hay un giro, hay un momento datable, que es lo que él llama una suerte de giro trascendental, que correspondería a una sospecha general acerca de aquello que nos proveen los sentidos. O sea, dudar, sospechar, ser escéptico y finalmente estar alienado respecto al mundo de las cosas, lo que nos informan nuestros sentidos, y suponer, pero también aspirar a un trasmundo, a un mundo trascendente, a una zona de inteligibilidad, de ideas puras, donde anida la verdad, por otra parte, esta zona espiritual. Este giro, que por supuesto tiene momentos cumbres en la filosofía, por ejemplo, en la filosofía griega, con el Fedro de Platón, cuando Platón dice, bueno, uno ve cosas sensibles, pero que hay que desviarse de las cosas sensibles, hay que tomar otro camino para ascender
¿no? Una anábasis, un ascenso hacia la verdad espiritual. Esto aparece también en la República, este mundo que a veces que está más allá de lo sensible, que Platón llama el topos uranos, los asomata, que son las cosas invisibles, inteligibles. Ok, este giro fundamental, es importante retenerlo, posee, por supuesto, uno lo puede encontrar también de algún modo en la tradición judía. Por ejemplo, Números 15:38, también hay esta suerte de ética óptica, digamos, esta cuestión vinculada al engaño y al pecado de la visión, porque acá los sentidos sensibles, la visión y el tacto, sobre todo la visión, tanto me engañan cognitivamente o epistemológicamente como me hacen caer en pecado. Son las dos cosas juntas, esto también es muy importante. O sea, que los sentidos me engañan significa que me engañan, pero que también me tientan con el mal, ¿no? Y la verdad, que sería lo que está más allá de los sentidos, es una cuestión cognitiva, pero también es una cuestión espiritual y de salvación personal. En la tradición judía decía Números 15:38, se lee: no miréis en pos de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyéis. Que el verbo de prostituir es sonim en hebreo, ¿no? Es el que acá se utiliza vinculando la visión con el pecado, los sentidos sensibles. Luego, lo que va a reponer Nirenberg en los evangelios, sobre todo en Mateo, es esta negación, este rechazo, esta impugnación de lo mundano, del mundo, de los sentidos. Por ejemplo, hay frases que son que eximen de todo comentario. Por ejemplo, en Mateo 6, 19-21, dice Jesús: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo. Es decir, lo que uno podría decir que hay una gradual amundanización, un gradual abandono del mundo, o a veces rechazo del mundo, que va desde algunos antecedentes que hay en el texto bíblico, en la tradición vetotestamentaria, en el Tanaj, pero que no son radicalizados, pero que se van radicalizando con algunos discursos de Jesús, y que encuentran un paralelo con este giro trascendental griego, ¿no? Todas estas cuestiones tienen que ver con el rechazo del mundo y de lo sensible. Estamos muy entre Atenas y Jerusalén aquí, estamos perfectos. Mateo 6 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo ve lo bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Acá de nuevo, fíjate, Jorge, que lo epistemológico, lo cognitivo, lo que uno puede ver o lo que te puede engañar la realidad, esa parte no solo un problema de conocimiento, sino de caída moral, de pecado. Es la ocasión del pecado aparte. Y por supuesto que se necesita como un GPS, el alma tiene un GPS, tiene que evitar lo sensible, lo visual y ascender. Ese sería como el gran paradigma. Jesús, por ejemplo, entonces, de lo que se trata es que el peligro, la amenaza, es ver con la carne en lugar de ver con los ojos del espíritu. Aquí está todos los pasajes en relación a la levadura de los fariseos de Jesús, en Mateo y en Marcos. Y cada vez más, digamos que la operación es la identificación de lo judío con lo carnal, con la letra, con lo literal y con la ley. Si uno lo quiere poner en un gran sintagma, con lo exterior, con los signos exteriores, con el rito, con lo que se ve, con lo externo. Por eso todo lo de odres viejos, todas las figuras de los evangelios están pregnados estas dos figuras. La acusación de hipócritas a los fariseos es que precisamente muestran un exterior
y no lo interior. Y cada vez más, dice Nirenberg, en tres grandes ámbitos que él identifica, que son la estética, la política, sobre todo la estética, la política, la poesía, en estas zonas donde hay mediaciones, donde hay signos mundanos, ahí va a haber peligro. La economía, lo concreto, el mundo, la esfera de los intercambios. Entonces, lo que se va a montar es un discurso que cada vez va a identificar más a lo judío con lo carnal, lo material, la Israel carnal, por ejemplo. San Pablo dice, la famosa frase de San Pablo, los judíos piden signos y los griegos sabiduría. Es decir, ahí va a haber, Nirenberg dice, una angustia cristiana, el cristianismo como discurso, no hablamos de la religión, digo como cultura, va a estar aterrorizado. Y el otro día habíamos enfatizado mucho el famoso pasaje de Gálatas 2:14, donde por primera vez se habla de judaizar. Pero de nuevo, judaizar para Pablo no tiene nada que ver con los judíos reales, es el potencial judío que hay en cada gentil. Los judíos no judaizan, son los gentiles los que judaizan cuando ven con los ojos de la carne, cuando ven los signos del mundo. Y esto es importante, los grandes dominios de esto son la estética y la poesía, la pintura. Ahora, Jorge, tú me podrías decir, y que esto es un buen argumento en contra, ¿no? Bueno, pero el judaísmo siempre tradicionalmente se opuso a las imágenes, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede ser? Ahí se invertiría la cuestión. Bueno, es un buen punto. Nosotros sabemos que incluso Kant hablaba, alguna vez lo dijimos, de lo sublime. Cuando habla de lo sublime, lo invisible, lo que se eleva, lo espiritual, lo refería a los judíos por la prohibición de las imágenes. Pero aquí que Nirenberg, de una manera muy, muy novedosa y muy interesante, lo que rastrea es todas las discusiones medievales, y no solo medievales, sino sobre todo en la patrística, en los primeros años de la Iglesia. Por ejemplo, un debate en el 394 entre Nepotián y San Jerónimo, aquel Jerónimo que tradujo al latín la Biblia, y después otros debates posteriores, por ejemplo, algunos debates en la época, en el siglo IX, donde la acusación a los judíos, él muestra, eran al revés, que los judíos hacían imágenes, y cuando alguien en estas discusiones quería adornar la iglesia o poner, la acusación era que judaizaban. Es decir, es muy interesante, por supuesto que esto tiene más matices, porque esto por lo menos podría explicar muchas manifestaciones del antisemitismo o de la construcción del otro judío, primero sin necesidad de que haya judíos. Recuerdo un libro de un filósofo judío alemán emigrado, Karl Lowith, una especie de discípulo de Heidegger, que después rompió con Heidegger, que durante la Segunda Guerra Mundial se fue a Japón, y él decía, a enseñar en la Universidad de Kioto, y él decía, pero acá hay antisemitismo sin judíos. Bueno, digamos, uno de los aspectos que permitiría pensar es el judaísmo como representación mental. Todas las constelaciones que tiene, el pornógrafo, el capitalista, el economista, el comunista por mundano, y ahí cierra un poco la posición de Nirenberg, ¿no? Que por supuesto es discutible, pero eso. Y después me parece que cierra mucho porque justamente a lo largo de la historia las representaciones del judaísmo mentales han tenido que ver más con todo lo vinculado a la esfera de los intercambios, a la economía, a la estética, hasta yo diría hasta los estudios sobre la sexualidad. Y entonces, por lo menos la perspectiva de Nirenberg provee para mí de estas dos cosas. El otro día habíamos hecho una introducción, habíamos hablado de Sartre, del antisemitismo negativo. También demuestra otra cosa, que el antisemitismo no tiene nada que ver con lo que sea el judaísmo en sí mismo, ni con lo que son los judíos, ni con lo que hagan los judíos. No depende de eso. Es un fantasma que tiene que ver con un nudo teológico político que viene desde el nacimiento mismo del cristianismo
y que aparte tiene que ver con algunas filosofías que nacieron en la cuenca del Mediterráneo. Bueno, intenté ser claro para una perspectiva bastante compleja que él plantea, pero no sé, Jorge, si fui claro. Uh-huh. Yo creo que sí, un poco más que la vez anterior, ya tenemos una noción más amplia. No sé si también podemos ampliar algo de las lecturas recomendadas. Mira, como siempre, el otro día habíamos recomendado Religiones Vecinas. Para los que lean inglés, tenemos que esperar que se traduzcan los libros. En español hay, yo creo que se había puesto habíamos puesto 2 en español que están traducidos. Comunidades en Violencia, que lo tradujo Península, y Religiones Vecinas, Cristianos, Islam y Judaísmo en la Edad Media y en la actualidad. Nirenberg hoy es profesor en Chicago y sus textos son... Después lo que uno puede hacer es también ver, hay muy buenos interviews, reportajes hoy en día en internet que están disponibles. Bueno, hay mucho material. Vamos a ponerlo una recomendación para por lo menos los que lean inglés, se atrevan a leer en inglés, de los otros textos, especialmente esta estética teológica de la que hablabas, ¿no? Absolutamente. Hay un libro pequeño que se llama Antijudaísmo, que es una vuelta de tuerca sobre las tradicionales posiciones de León Poliakov, de Norman Cohn, de Trachtenberg, de los grandes estudiosos del antisemitismo, y me parece que la posición de él es un giro muy interesante en términos para explicar lo que pasa y un poco ir viendo qué sería hoy el judaizar, ¿no? En este fantasma que recorre Europa. Uh-huh. Bueno, pues vamos a quedarnos en este punto y vamos a convocarte para la semana que viene para seguir hablando de estas tensiones filosóficas justamente que se dan entre distintas religiones o entre distintos conceptos de una misma religión, que también las hay. Tal cual. Muchas gracias, Pablo Dreisig, y hasta entonces. Jorge, gracias a ti.